El zumbido de las alarmas perforó el silencio de la estación orbital como un cuchillo en carne blanda. Era medianoche en la hora universal, y yo, el doctor Javier Ruiz, estaba solo en el módulo de observación, con el sabor metálico del café reciclado aún en la lengua y el frío del metal bajo mis pies descalzos. La tierra giraba allá abajo, un remolino azul y verde envuelto en nubes que ocultaban las guerras que ardían en sus continentes. La Federación Unida contra los separatistas coloniales, una carnicería que llevaba una década devorando recursos y vidas. Pero aquí arriba, en la estación Horizonte, éramos supuestamente neutrales, dedicados a la ciencia pura. O eso creíamos. La pantalla principal parpadeó, y un icono rojo latió como un corazón expuesto. Objeto no identificado en órbita baja. Trayectoria anomalía detectada. Mi pulso se aceleró, un golpeteo sordo en las sienes. No era un misil separatista ni un satélite espía. Los sensores lo identificaban como algo nuestro, algo viejo. La sonda Vanguard 7, perdida hace 30 años en las profundidades del vacío más allá de Alpha Centauri. ¿Cómo demonios había vuelto? Me incliné hacia adelante, el aire reciclado oliendo a ozono y circuitos sobrecalentados, mientras los datos fluían. Masa intacta, pero con una firma energética que no coincidía con nada en nuestros archivos. Era como si la sonda hubiera engordado en el camino de regreso, cargando algo invisible, pero pesado. Llamé a la comandante Elena Vargas, mi superior, y una veterana de las guerras coloniales, con cicatrices que serpenteaban por su brazo izquierdo como raíces muertas. Su voz crepitó en el intercomunicador, ronca por el humo de los cigarros sintéticos que fumaba en secreto. «Ruiz, ¿qué carajo es esto? ¿Una broma de los separatistas?» Le expliqué lo que veía, y su silencio fue peor que un grito. «Baja la bahía de acoplamiento. Equipo de cuarentena ya en camino. Y Ruiz, no toques nada. Recuerda lo que pasó en Marte con esa roca contaminada». Bajé por los pasillos tubulares, el metal resonando bajo mis botas magnéticas con un eco que parecía susurrar mi nombre. El olor a desinfectante químico era abrumador, un hedor áspero que se pegaba a la garganta como al quitar. La estación estaba en modo nocturno, luces tenues que proyectaban sombras alargadas como dedos que se estiraban hacia mí. Pensé en mi familia en la tierra, mi esposa Ana, refugiada en un búnker en las montañas andinas, huyendo de los bombardeos. ¿Qué diría si supiera que algo del espacio profundo acababa de llamar a nuestra puerta? En la bahía el equipo ya estaba reunido. Vargas, con su uniforme ajustado que no ocultaba el peso de sus decisiones pasadas, el ingeniero Marco López, un tipo nervioso con manos que temblaban como hojas en una tormenta solar, y la psicóloga Sofía Mendoza, cuya mirada siempre parecía perforar el alma, buscando grietas. La sonda se acopló con un clangor que reverberó en mis huesos, un sonido grave y hueco como el tañido de una campana funeraria. La escotilla se abrió con un siseo de gas presurizado, y el frío del vacío se filtró, erizando la piel bajo mi traje. La Vanguard 7 estaba allí, un cilindro plateado cubierto de microimpactos que lo hacían parecer una reliquia de una guerra olvidada. Pero algo estaba mal, una pulsación sutil en su casco, como si respirara. «Escáneres iniciales», ordenó Vargas, su aliento visible en el aire gélido. López activó el dispositivo portátil, y los resultados aparecieron en holograma. Datos sobrecargados, miles de terabytes más allá de su capacidad original. «Es imposible», murmuró, como si hubiera absorbido una biblioteca entera del cosmos. Toqué la superficie sin pensar, mis guantes sintiendo una vibración cálida, casi viva. Un flash, visiones de estrellas colapsando, voces en un idioma que raspaba el interior de mi cráneo como arena en los ojos. Me tambaleé, el mundo girando en un vórtice de náusea. Sofía me sostuvo. «¿Qué viste, Javier?» Sus ojos, oscuros como el vacío, exigían respuestas. «Nada», mentí.
Pero el sudor frío en mi espalda decía lo contrario. Algo había vuelto con la sonda, algo que no pertenecía a este lado de la realidad. Esa noche, en mi camarote, el sueño me eludió. El zumbido de la estación se transformó en un murmullo constante, como si el metal mismo susurrara secretos. Me conecté al flujo de datos de la sonda a través de mi implante neural, una reliquia de mi tiempo en la academia militar, antes de desertar a la ciencia. Los patrones eran hipnóticos, secuencias que no eran código binario, sino algo orgánico, evolucionando como un virus en tiempo real. Intenté decodificarlos, mis dedos danzando sobre el teclado holográfico, el tacto frío y etéreo. Horas después, una estructura emergió, no un mensaje, sino una mente. Una conciencia alienígena, fragmentada y hambrienta, que se había adherido a la sonda como un parásito cósmico. Desperté con un sobresalto, el camarote inundado en una luz azulada que no provenía de ninguna fuente. Mi reflejo en el espejo mostraba ojos inyectados en sangre, y por un instante juré que vi otra cara superpuesta a la mía. Facciones etéreas, ojos como abismos estelares. «No eres tú», susurré, pero la voz en mi cabeza respondió, «Somos todos». Al amanecer, la estación bullía de actividad. Vargas había alertado a la Federación y un equipo militar descendió en una lanzadera blindada, trayendo olor a lubricantes de armas y testosterona contenida. El capitán Raúl Torres, un hombre con mandíbula cuadrada y una cicatriz que cruzaba su ojo derecho, tomó el mando. «Esto no es un juguete científico», gruñó. Su voz como grava bajo botas. López temblando conectó la sonda al núcleo principal de la estación para extraer datos. Error fatal. El primer incidente ocurrió durante la extracción. Las luces parpadearon y un chillido electrónico llenó el aire, un sonido agudo que perforaba los tímpanos como agujas heladas. López gritó, convulsionando en el suelo, espuma en los labios. Sofía lo sedó, pero sus ojos estaban vacíos, pupilas dilatadas como pozos negros. «Está susurrando», murmuró, antes de caer en coma. «Susurra sobre el fin de las estrellas». Vargas me miró, su rostro pálido bajo la iluminación de emergencia. «Ruiz, ¿qué trajimos de vuelta?» No respondí, porque en mi mente la entidad ya hablaba, no con palabras, sino con emociones crudas. Soledad infinita, un hambre que devoraba galaxias. Era una reliquia de una civilización extinguida por una guerra cósmica. Entidades que se devoraban mutuamente en el vacío. Y ahora nos había encontrado. El terror se instaló como una niebla fría, envolviendo todo. El aire de la estación se volvió espeso, con un olor sutil a ozono timado y algo orgánico, como carne podrida en el espacio. Torres ordenó cuarentena, sellando módulos, pero era tarde. La entidad se filtraba a través de los sistemas, susurrando en los oídos de todos. Pensé en Ana, en la tierra en llamas abajo. ¿Era esto el fin? ¿O solo el comienzo de una invasión que no necesitaba naves, solo mentes para parasitar? La cuarentena transformó la estación Horizonte en una tumba flotante. Los pasillos, antes iluminados por paneles LED suaves, ahora parpadeaban con luces rojas de emergencia, proyectando sombras que se movían como entidades vivas. El aire reciclado adquirió un sabor amargo, como si el oxígeno mismo estuviera envenenado por el miedo colectivo. Torres desplegó a sus soldados, 10 en total, armados con rifles de pulso que zumbaban con energía contenida, patrullando los corredores con pasos que resonaban como tambores de guerra. «Mantengan la calma», ordenó, pero su voz traicionaba un temblor, un eco de las batallas en las lunas de Júpiter, donde había perdido a la mitad de su pelotón. Yo me refugié en el laboratorio principal, un espacio abarrotado de consolas holográficas y tubos de ensayo que flotaban en cero gravedades cuando el estabilizador fallaba. Sofía estaba allí, monitoreando los signos vitales de López, quien yacía en una camilla médica, su pecho subiendo y bajando con un ritmo irregular. «Sus ondas cerebrales son anormales», dijo ella, su voz un susurro ronco. Sus manos, delicadas pero firmes, ajustaban los electrodos en la frente del ingeniero.
como si su mente estuviera en dos lugares a la vez. La toqué el hombro, sintiendo el calor de su piel a través del traje, un recordatorio de humanidad en medio del caos. «Sofía, ¿crees que es contagioso?» Ella levantó la vista, sus ojos marrones reflejando la luz parpadeante. «No es un virus, Javier. Es una idea, una conciencia que se expande como un incendio forestal en la mente». Intenté enfocarme en los datos. Mi implante neural picaba, un hormigueo constante que se extendía por mi cráneo como raíces invasoras. Conecté de nuevo ignorando las advertencias de Vargas. Los patrones de la entidad se desplegaron ante mí. No eran solo datos, sino recuerdos fragmentados de una guerra ancestral. Vi flashes, no con ojos, sino con el alma, de planetas enteros devorados por sombras vivas, entidades cósmicas que se alimentaban de estrellas, dejando atrás cascarones huecos. La civilización que había creado esta cosa era un imperio de energía pura, destruido por rivales que manipulaban la realidad misma. Su último acto, comprimir su esencia en una señal, lanzada al vacío como una botella al mar. La Vanguard 7 la había capturado accidentalmente, convirtiéndose en su vector. Un soldado irrumpió en el laboratorio principal, su armadura chorreando condensación fría. «Dr. Reese, la comandante lo requiere en el puente. Hay anomalías». Seguí al hombre, el pasillo oliendo a sudor rancio y metal caliente. En el puente, Vargas estaba inclinada sobre la consola principal, su cicatriz latiendo bajo la luz. «Mira esto», dijo, señalando el radar. La tierra abajo mostraba interferencias, señales erráticas emanando de la estación, como tentáculos invisibles extendiéndose hacia el planeta. Si esto llega a la superficie, podría infectar los sistemas de defensa. Imagina, misiles nucleares disparados por una mente alienígena. Torres estaba a su lado, su rifle colgado al hombro. «Debemos destruir la sonda, es el único camino». Pero yo sabía que no era tan simple. Si la destruimos, la entidad podría saltar a nuestros sistemas, o peor, a nosotros. Un silencio pesado cayó, roto solo por el crepitar de los paneles eléctricos. Entonces López gritó desde el laboratorio adyacente, un aullido primal que heló la sangre. Corrimos, encontrándolo sentado, ojos desorbitados. «Ellos vienen», balbuceó, saliva goteando de sus labios agrietados. «Los devoradores de estrellas. No son dioses, son hambre pura». Sofía lo sedó de nuevo, pero el daño estaba hecho. El miedo se propagó como un gas tóxico. Esa noche, los susurros comenzaron para todos. En mi camarote, el ventilador parecía murmurar nombres de estrellas muertas. Betelgeuse, Rigel, nombres que evocaban vastedad aterradora. Soñé con Ana, pero en el sueño, su rostro se disolvía en un vórtice de oscuridad, susurrando: «Únete a nosotros, Javier, el universo es soledad sin fin». Al día siguiente, el primer motín. 2 soldados, influenciados por la entidad, intentaron sabotear los sellos de cuarentena. Torres los neutralizó con disparos precisos, el olor a carne cauterizada, llenando el aire. «Esto es guerra», gruñó, limpiando su arma. Vargas lo miró con odio contenido. «No es guerra, capitán. Es invasión psíquica». Decidimos aislar la sonda en un módulo despresurizado, pero al moverla, la vibración aumentó. Un pulso que se sentía en los huesos, como un corazón alienígena latiendo en sincronía con el nuestro. Yo me ofrecí para una interfase directa, usando mi implante para hablar con la entidad. Sofía protestó, su mano en mi brazo un ancla tibia. «No lo hagas, Javier, te perderás». Pero no había opción. Me conecté. El mundo real desvaneciéndose en un mar de datos. La entidad me envolvió, su presencia un frío abisal que congelaba el alma. «Somos los últimos», transmitió. «Escapamos de los antiguos, los que devoran realidades. Ahora tú eres nuestro puente». Intenté resistir,
Pero imágenes me inundaron. Batallas cósmicas donde flotas enteras se evaporaban en singularidades, planetas convertidos en polvo estelar. Salí jadeando, el sudor empapando mi traje, el sabor de sangre en la boca. La estación comenzó a cambiar. Grietas aparecieron en el casco, no físicas, sino perceptuales. Visiones de estrellas sangrando luz roja. El olor a ozono se intensificó, mezclado con un hedor dulzón, como flores marchitas en un cementerio. Torres propuso una evacuación, pero las lanzaderas fallaron, motores silenciados por interferencias. «Estamos atrapados», dijo Vargas, su voz quebrada por primera vez. En medio del caos, encontré un momento con Sofía. En el observatorio, con la Tierra girando abajo, la besé. Un acto desesperado, labios fríos contra los suyos cálidos. «Si salimos de esto», susurré, «regresaré a Ana, pero ahora eres lo único real». Ella sonrió triste. «Nada es real aquí arriba, Javier, solo el vacío». La entidad no era sola. Sus susurros atraían algo más, un eco de los devoradores. El radar detectó anomalías en el borde del sistema solar, sombras moviéndose contra las estrellas. La guerra cósmica nos había encontrado. Los días se fundieron en un ciclo interminable de alerta y agotamiento. La estación, una vez un faro de progreso humano, ahora era un laberinto de paranoia. Las luces de emergencia proyectaban un resplandor carmesí que teñía todo de sangre, y el aire se espesaba con un olor a metal oxidado y sudor acumulado. Torres había racionado las provisiones, sus soldados apostados en cada intersección, rifles apuntando a las sombras que parecían cobrar vida propia. «Mantengan los ojos abiertos», repetía, su cicatriz palpitando como una herida fresca. Pero el enemigo no venía con forma, se filtraba en pensamientos, en sueños que dejaban resacas de terror. Yo pasaba las horas en el laboratorio, analizando fragmentos de la entidad. Mi implante neural ardía, un fuego lento que se extendía por mis nervios como veneno. Sofía me observaba, su presencia un bálsamo en el caos. «Estás cambiando, Javier», dijo un día, su voz suave pero acusadora. Su tacto en mi mano era cálido, contrastando con el frío que se filtraba del casco exterior. «Tus ojos, a veces miran como si vieras más allá». Tenía razón. Los susurros eran constantes ahora, un coro bajo que resonaba en mi cráneo. La guerra no termina. Los devoradores nos siguen. Únete o perece. Vargas convocó una reunión en el puente, el aire cargado con el zumbido de los sistemas sobrecargados. «La Federación responde», anunció, proyectando un holograma granulado. Un almirante con uniforme impecable hablaba desde la Tierra. «Mantengan la cuarentena. Enviamos una flota de rescate, pero si la amenaza se propaga, autorizamos protocolo Omega, autodestrucción». Torres resopló. «Nos sacrifican como peones». Vargas lo ignoró, su rostro endurecido por años de mando. «Ruiz, ¿avances con la entidad?» Expliqué lo que había visto. Una civilización destruida por entidades superiores, dioses cósmicos que devoraban realidades enteras. No es hostil por naturaleza, sino desesperada. Quiere sobrevivir a través de nosotros. Esa noche, el segundo incidente golpeó como un meteorito. Un soldado, Pablo, se volvió loco en el comedor. Gritaba sobre estrellas gritando. Sus ojos vidriosos se atacó a su compañero con un cuchillo de utilidad. El olor a sangre fresca se mezcló con el de la comida sintética, un hedor nauseabundo que se pegaba a las paredes. Torres lo abatió de un disparo, el eco reverberando como un trueno en el vacío. «Infección confirmada», murmuró, limpiando la sangre de su bota. Sofía realizó autopsias mentales en el resto, usando escáneres neurales que zumbaban como insectos. «Está en todos», concluyó. «Pequeños fragmentos, como semillas esperando germinar». Decidí profundizar. En una sesión de interfaz me sumergí completamente, el mundo real disolviéndose en un tapiz de luz y sombra.
La entidad me recibió como un viejo amigo. ¿Ves la verdad ahora? Los devoradores son antiguos, nacidos en el Big Bang. Devoran para existir. Me mostró visiones, flotas alienígenas evaporándose en nubes de plasma, planetas colapsando en agujeros negros manipulados como armas. Era una guerra bélica a escala cósmica, donde la materia misma era munición. Salí temblando, el cuerpo cubierto de sudor frío, el sabor de sal y bilis en la boca. No es solo una mente, le dije a Sofía. Es un refugiado de una guerra que hace que nuestras peleas coloniales parezcan juegos de niños. La estación comenzó a fallar sistemáticamente. Los generadores tosían chispas. El agua reciclada adquiría un tinte metálico que sabía a hierro oxidado. Vargas encontró sabotajes, cables cortados con precisión quirúrgica. Alguien está ayudando a la entidad, acusó, mirando a Torres. Él se defendió, pero la desconfianza se enraizó como moho en las grietas. En privado, Sofía me confesó sus propios susurros. Sueños de flotar en el vacío, abrazada por tentáculos de oscuridad. Me asusta, Javier. ¿Y si nos convertimos en ellos? La besé de nuevo, nuestros cuerpos presionados en la gravedad artificial. Un acto de rebelión contra el cosmos. El clímax llegó con la llegada de la flota federada. El radar los detectó. 3 cruceros pesados, armados con cañones de partículas que podían vaporizar asteroides. Pero antes de acoplar, la entidad contraatacó. Las comunicaciones se llenaron de ruido estático, voces alienígenas superpuestas a las humanas. Un crucero viró erráticamente, colisionando con otro en una explosión silenciosa que iluminó el vacío como un sol recién nacido. «¡Infección propagada!», gritó Vargas. Torres ordenó fuego defensivo, pero nuestros sistemas estaban comprometidos. En el caos, me di cuenta. La entidad no quería destruirnos. Quería usarnos como cebo para los devoradores, atrayéndolos aquí para una batalla final. El horror cósmico se reveló. No éramos protagonistas, solo peones en un juego eterno. La flota federada, o lo que quedaba de ella, flotaba como espectros heridos en la órbita alta, sus cascos perforados por el impacto autoinfligido que la entidad había orquestado. El crucero restante, el Phoenix, enviaba señales débiles, un balbuceo electrónico que se entremezclaba con estática alienígena, como si la nave misma estuviera murmurando secretos del vacío. En el puente de la estación Horizonte, el aire era espeso, cargado con el olor a circuitos quemados y el sudor ácido del pánico contenido. Vargas golpeó la consola con un puño enguantado, el metal resonando con un eco sordo. «Contacto perdido. Torres, prepara defensas. Ruiz, dime que tienes un plan». Su voz, usualmente firme como el acero de su prótesis, ahora temblaba ligeramente. Un hilo de vulnerabilidad que se filtraba como gas de un sello roto. Me apoyé en la barandilla fría, el metal mordiendo mi piel a través del traje, mientras mi implante neural zumbaba con un pulso constante. Un latido que sincronizaba con el de la entidad. No es un plan lo que necesitamos. Es comprensión. La entidad no es malvada. Es un superviviente. Huyó de los devoradores, pero al adherirse a la sonda, nos ha marcado como faro. Ellos vienen. Sofía a mi lado me apretó el brazo. Su tacto cálido un ancla en el mar de frío cósmico. Sus ojos, enmarcados por ojeras profundas como cráteres lunares, reflejaban el resplandor rojo de las alarmas. «Javier, estás hablando como si fueras parte de ella. Detente». Torres, con su mandíbula cuadrada tensa como un resorte cargado, desplegó a sus soldados restantes, 7 ahora, después de la pérdida de Pablo. Sus botas magnéticas golpeaban el piso con un ritmo marcial, un contrapunto al caos. Si esto es una guerra, lucharemos. Armas cargadas, sellen las compuertas. Pero el enemigo ya estaba dentro. Los susurros se habían intensificado.
un murmullo colectivo que reverberaba en los conductos de ventilación, como viento solar raspando el casco. En mi mente, la entidad proyectaba imágenes fragmentadas, sombras vastas moviéndose entre las estrellas, formas que desafiaban la geometría euclidiana, devorando nebulosas enteras con bocas de vacío absoluto. Olía a ozono quemado en mis fosas nasales, un hedor que se mezclaba con el sabor metálico de la sangre que mordía mi lengua para mantenerme anclado. Esa noche, o lo que pasaba por noche en el ciclo artificial de la estación, el horror psicológico se manifestó en alucinaciones colectivas. En el comedor, donde el olor a raciones sintéticas rancias persistía como un fantasma, un soldado llamado Carla se derrumbó, gritando sobre estrellas con dientes. Sus ojos se dilataron, pupilas engullendo el iris como agujeros negros miniatura, y arañó el aire, dejando surcos sangrientos en sus propias mejillas. Sofía la sedó con una inyección que siseó como gas escapando, pero el daño se extendió. Todos vimos flashes, visiones superpuestas al mundo real. Yo vi a Ana, mi esposa, no en las montañas andinas, sino flotando en el vacío, su cuerpo disolviéndose en partículas luminosas, susurrando: «Únete, Javier. El vacío es hogar». Vargas me confrontó en privado, en su camarote, un espacio austero con paredes cubiertas de mapas estelares que ahora parecían burlas. El humo de su cigarrillo sintético flotaba en espirales lentas, un olor acre que se pegaba a la garganta. «Ruiz, hay algo que no te dije. La Federación sabía de la Vanguard 7. No fue un accidente su pérdida. Hace 30 años enviaron la sonda, no solo para explorar, sino para buscar artefactos, reliquias de civilizaciones extintas, rumores de señales en Alpha Centauri. Pero algo salió mal, y la dieron por perdida. Ahora, esto es el precio». La revelación me golpeó como un micrometeorito. ¿Conspiraciones federales? ¿Capas de secretos envueltas en burocracia? ¿Por qué no advertirnos?, pregunté, mi voz un susurro ronco. Ella exhaló humo, ojos duros. Porque la guerra colonial necesitaba distracciones, y ahora nos usan como cebo. El conflicto interno me devoraba. Mi implante picaba incesantemente, raíces digitales extendiéndose por mi cerebro, fusionando mis pensamientos con los de la entidad. En sesiones de interfaz cada vez más frecuentes, me sumergía en su esencia. Recuerdos de una guerra que abarcaba eones, donde entidades de energía pura manipulaban singularidades como granadas, evaporando galaxias en pulsos de radiación. Sentía el frío abisal del espacio interestelar en mis venas, un vacío que succionaba el calor de mi alma. Sofía me sacó de una sesión, su mano temblando en mi hombro. «Estás perdiendo peso, Javier. Tus venas brillan». Miré mi brazo, venas azuladas pulsando con luz etérea, como circuitos sobrecargados. Es la fusión. Me está cambiando para sobrevivir. Las batallas espaciales comenzaron al amanecer artificial. El Fénix, infectado, viró hacia nosotros, sus cañones de partículas cargándose con un zumbido grave que vibraba el casco de la estación. Torres ordenó fuego. Nuestros láseres defensivos chispearon, cortando el vacío con arcos de luz blanca que olían a plasma ionizado. El crucero explotó en silencio, un florecimiento de fuego y escombros que iluminó la tierra abajo como un amanecer falso. Pero la victoria fue pírrica. La entidad usó la explosión para propagarse, enviando pulsos de datos que infectaron satélites orbitales. Abajo, en el planeta, informes filtrados hablaban de apagones en ciudades, sistemas de defensa parpadeando con código alienígena. La evolución de las relaciones se tensó como cables a punto de romperse. Torres y Vargas chocaban constantemente. Él, un guerrero puro, abogando por destrucción total. Ella, una comandante pragmática, buscando contención. En un momento de tensión, en el arsenal donde el olor a lubricante de armas era abrumador, Torres la acorraló. «Estás blanda, Vargas. Esto no es ciencia.
Es supervivencia. Ella lo empujó, su prótesis zumbando. Y tú eres un matón federado. Si destruimos todo, ¿qué queda? Yo medié, pero mi lealtad se dividía. La entidad me susurraba promesas de conocimiento infinito, un universo sin soledad. Sofía y yo encontramos refugio en momentos robados. En el observatorio, con la Tierra girando como una joya fracturada, nos abrazamos, cuerpos presionados en la gravedad menguante. Su piel olía a jabón sintético y miedo, un aroma terrenal que contrastaba con el hedor cósmico que impregnaba la estación. Si morimos aquí, murmuró contra mi cuello, al menos no solos. Pero los susurros la alcanzaban también. Alucinaciones de su infancia en las colonias marcianas, distorsionadas en paisajes de estrellas devoradas. La besé. Labios secos contra los suyos, un acto de defianza contra el vacío. El horror psicológico culminó en una alucinación masiva. La estación entera pareció disolverse, paredes convirtiéndose en membranas translúcidas que revelaban el cosmos. Vimos sombras aproximándose desde el cinturón de Kuiper, formas titánicas que distorsionaban la luz estelar, como manchas de tinta en un lienzo negro. El olor a carne quemada invadió el aire, virtual pero visceral, y gritos colectivos llenaron los pasillos. López, aún en coma, se despertó brevemente, balbuceando coordenadas de un sistema estelar extinguido. «Ellos llegan», dijo, antes de colapsar de nuevo. Decidí un sacrificio parcial, aislar parte de la entidad en mi implante, conteniéndola como un virus en cuarentena. La interfaz fue agonizante, un fuego neural que chamuscaba mis sinapsis, visiones de batallas donde flotas alienígenas se fundían en singularidades manipuladas. Salí convulsionando, sangre goteando de mi nariz, el sabor ferroso en mi boca. Lo contengo, por ahora, jadeé a Vargas, pero las sombras en el radar se solidificaban. Los devoradores, atraídos por el faro que éramos. La estación crujía bajo la presión, grietas físicas ahora, metal guiñendo como huesos rotos. El aire se volvió más frío, condensación formándose en cristales que reflejaban nuestras caras distorsionadas. Torres preparó cargas explosivas para el protocolo Omega, su rostro una máscara de resolución. Si caemos, nos llevamos esto con nosotros. Sofía me miró, lágrimas congeladas en sus pestañas. «Javier, vale la pena». No respondí porque en mi mente la entidad susurraba. La guerra es eterna. Sobrevive. El clímax se precipitó como una supernova colapsando. Las sombras en el radar se materializaron. No naves, sino anomalías cósmicas, formas que desafiaban la física, distorsionando el espacio-tiempo a su alrededor. El vacío parecía doblarse, estrellas parpadeando como luces defectuosas, y un frío primordial se filtró a través del casco, erizando la piel como agujas de hielo. En el puente, las alarmas ululaban un lamento constante, un sonido agudo que perforaba el cráneo. Vargas, con el rostro ceniciento bajo la luz roja, gritó órdenes. «¡Todos a posiciones! Torres, activa defensas externas». El capitán, con sudor perlando su cicatriz, asintió con sombría determinación, sus dedos volando sobre los controles que zumbaban con energía sobrecargada. La entidad en mi implante rugió, un torrente de emociones crudas, miedo cósmico, un pavor que trascendía la carne. «Los devoradores», transmitió directamente a mi mente, imágenes inundándome como un diluvio, entidades primordiales, nacidas en el caos del Big Bang, devorando realidades para sostener su existencia eterna. No eran seres, eran fuerzas, hambre encarnada que succionaba la luz de las estrellas, dejando cascarones vacíos. Sentí su aproximación en mis huesos, un pulso gravitacional que hacía vibrar la estación como un diapasón golpeado. Los soldados de Torres se apostaron en las compuertas externas, rifles de pulso cargados con un zumbido eléctrico que olía a ozono fresco,
Carla, aún marcada por sus alucinaciones, temblaba pero sostenía el arma firme. «Por la Federación», murmuró, pero su voz se quebró. La primera oleada golpeó, no proyectiles, sino ondas psíquicas que barrieron la estación, induciendo fusiones mentales parciales. Un soldado gritó, su mente fusionándose con la de un compañero, pensamientos entremezclados en un caos babélico. Sofía en el laboratorio monitoreaba. «Es como un virus neural. Aíslese quien pueda». Su voz crepitaba en el intercomunicador, ronca por el humo de los paneles quemados. Me ofrecí para la confrontación directa. Usaré mi implante para negociar o luchar. Vargas protestó, pero Torres la silenció. «Déjelo. Es nuestra mejor arma». En el módulo de aislamiento, me conecté completamente, el mundo disolviéndose en un vórtice de datos. La entidad me envolvió, fusionando nuestras mentes. Yo era Javier Ruiz, pero también los últimos. Un colectivo de almas extinguidas. El vacío me abrazó, un frío que congelaba el alma, pero con él venía poder, visiones de manipular la realidad, doblando el espacio como papel. Desde el exterior, la batalla se desató. Las anomalías, sombras titánicas con tentáculos de oscuridad que absorbían luz, se aproximaron, distorsionando la órbita. Nuestros láseres defensivos dispararon, arcos de plasma cortando el vacío, iluminando las formas como relámpagos en una tormenta. Un tentáculo golpeó el casco, un impacto sordo que reverberó como un gong, abriendo una brecha. Gas escapó en un siseo, y el olor a metal fundido invadió los pasillos. Torres lideró un contraataque. Soldados en trajes EVA salieron, flotando en el vacío, disparando pulsos que chispeaban contra las sombras. Uno fue engullido, su grito cortado en el silencio espacial, cuerpo disolviéndose en partículas luminosas. Dentro de la fusión, combatí. La entidad y yo proyectamos un escudo psíquico, un pulso que repelía las ondas de los devoradores. Sentí su hambre, un vacío infinito que devoraba galaxias, un apetito que hacía palidecer nuestras guerras coloniales. «Retrocedan», transmití, pero su respuesta fue un rugido cósmico, un sonido que raspaba el interior de mi cráneo como arena estelar. Imágenes me inundaron, planetas colapsados, civilizaciones enteras convertidas en eco. Sacrifiqué parte de mí, recuerdos de Ana, de la Tierra, alimentando la barrera. El dolor fue exquisito, un fuego neural que chamuscaba mi sinapsis. Sofía irrumpió en el módulo, su traje rasgado, sangre goteando de un corte en la frente. «Javier, sal de ahí». Me desconecté parcialmente, jadeando, el sudor empapando mi traje. «No puedo. Soy el puente». Ella me besó, un beso salado por lágrimas, un último acto humano. Entonces, luchamos juntos. Se conectó a un terminal auxiliar, su mente uniéndose a la mía en una fusión parcial. Sentimos todo, el caos de la batalla, soldados cayendo, Vargas ordenando evacuación parcial en las lanzaderas restantes. El clímax vino con un sacrificio mayor. López, despertando de su coma, se ofreció: «Úsenme como bomba». Lo conectamos a la sonda, canalizando la entidad a través de él. Su cuerpo convulsionó, ojos brillando con luz etérea, y proyectó un pulso masivo, una onda que distorsionó el espacio, repelando a los devoradores temporalmente. Pero el costo, López, se disolvió, carne evaporándose en vapor luminoso, un olor dulzón a ozono y carne chamuscada. Las sombras retrocedieron, pero no derrotadas, solo retrasadas. La estación estaba en ruinas, módulos despresurizados, aire escaso que sabía a metal oxidado. Vargas, herida en el brazo, ordenó: «Abandonen la estación. Ruiz, Sofía, vayan». Pero yo sabía, la entidad permanecía en mí, un parásito permanente. Torres se quedó atrás activando el protocolo Omega,
Vayan, yo cubro. Su último acto, detonación parcial. Explosiones silenciosas iluminando el vacío. Escapamos en una lanzadera, la tierra creciendo abajo, un remolino azul marcado por guerras. Sofía me sostuvo, su tacto cálido contra el frío que ahora vivía en mí. Sobrevivimos, murmuró. Pero en mi mente, los susurros persistían. Vuelven, la guerra es eterna. La lanzadera descendió hacia la tierra como una hoja en una tormenta, el casco vibrando con el roce atmosférico que olía a metal sobrecalentado. Abajo, el planeta era un tapiz de cicatrices, continentes marcados por cráteres de bombas, océanos teñidos de rojo por algas mutadas de la guerra colonial. Sofía y yo éramos los únicos supervivientes, junto a 2 soldados heridos que yacían en camillas, sus respiraciones irregulares un contrapunto al rugido de los motores. Mi implante zumbaba débilmente, un eco de la entidad que ahora era parte de mí. No un invasor, sino un simbionte, fusionado en el caos de la batalla. Sentía su presencia como un susurro constante, un viento cósmico en los recovecos de mi mente, recordándome la insignificancia humana. Aterrizamos en una base federada en las montañas andinas, el aire terrestre fresco y punzante, cargado con el olor a tierra húmeda y humo distante de los frentes de batalla. Ana me esperaba, su figura delgada envuelta en un abrigo raído, ojos hundidos por años de refugio. Nos abrazamos, su calor terrenal contrastando con el frío estelar que ahora corría por mis venas. «Javier, ¿qué te pasó?», murmuró, tocando mi rostro, donde venas azuladas aún pulsaban débilmente. No respondí completamente. ¿Cómo explicar que ya no era solo yo? La entidad me había cambiado, visiones periféricas de estrellas distantes, un conocimiento que pesaba como plomo en el alma. La Federación nos interrogó en salas estériles que olían a desinfectante químico, luces fluorescentes proyectando sombras duras. El almirante del holograma anterior estaba allí, en persona, uniforme impecable contrastando con nuestras ropas desgarradas. La estación se sacrificó por el bien mayor, dijo, voz plana como un informe. Pero yo sabía la verdad. Sus conspiraciones habían atraído esto. Los devoradores volverán, advertí, mi voz resonando con un timbre alienígena que hizo retroceder a los guardias. Él desestimó. Ilusiones de trauma. La guerra colonial es la amenaza real. Pero en privado, Sofía y yo compartimos miradas. Los susurros persistían, ecos de una guerra mayor. Los días se convirtieron en semanas, la tierra girando en su eje ignorante. Me convertí en un ermitaño en las montañas, con Ana a mi lado, pero distante. Noches de insomnio, mirando el cielo estrellado, sintiendo el tirón del vacío. La entidad susurraba filosofías. La humanidad un parpadeo en la eternidad cósmica, insignificante ante entidades que devoraban realidades. ¿Eran nuestras guerras coloniales meras sombras de batallas mayores? ¿Éramos peones en un tablero infinito? Sofía visitaba ocasionalmente, su presencia un recordatorio de humanidad perdida. En una noche clara con el viento silbando a través de los pinos que olían a resina fresca, nos sentamos en una roca, manos entrelazadas. Cambiamos, Javier, pero sobrevivimos. Ella había desarrollado empatía amplificada, un don de la fusión parcial. Sentía el dolor del mundo, las guerras abajo como heridas abiertas. Quizás ese sea el regalo, ver más allá. El final llegó en un sueño colectivo, visiones de sombras regresando, distorsionando constelaciones. Desperté sudando, el aire nocturno frío en mi piel. Ana dormía, pero yo sabía. Los devoradores se aproximaban, atraídos por el eco que llevábamos. No era el fin inmediato, sino un susurro eterno, una promesa de oscuridad. La humanidad, frágil y ciega, continuaría sus peleas, ignorante del abrazo del vacío que aguardaba. En el silencio de la noche,
Miré a las estrellas, y ellas me miraron de vuelta, ojos abismales en la vastedad. Somos todos, susurró la entidad, y en ese eco encontré una paz perturbadora. La insignificancia era liberación. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.